Hola ñoñas y ñoños, bienvenidos a una nueva edición de El Rincón de Sobaco, una sección que no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, historietas, narrativa gráfica, manga, TV o banda de cine, como ustedes quieran llamarlo. En el capítulo de hoy nos vamos a referir a una obra que en su momento fue súper importante porque ganó diversos premios, como por ejemplo mejor serie limitada, mejor dibujante, mejor portada, mejor número unitario, en fin. Nos referimos a esta obra llamada Marvels. Este cómic fue publicado en el año 1994 y estuvo a cargo de una dupla que hasta el día de hoy siguen generando obras, como por ejemplo Kingdom Come, Kirby Genesis, Astro City, en fin. Pero partieron con esta publicación llamada Marvels en el año 1994 y en su momento esto fue una explosión, fue un boom, fue un cómic que vino a remover un poco los cimientos de la industria del cómic. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo siempre la industria se estanca, siempre el mundo del cómic genera como se detiene un poco en términos creativos y también en términos de producción. Entonces, cuando ocurre eso, siempre emerge algún dibujante, algún autor, alguna persona que anónimamente emerge y logra cambiar un poco el rumbo que viene teniendo la industria del cómic. En su momento, hubieron autores que generaron este tipo de cambios, como por ejemplo Will Eisner cuando publicó su obra Spirit, también en su momento Jack Kirby cuando empezó a generar todo el universo marveliano, obviamente Stan Lee cuando empezó la etapa más importante de Marvel en los años 60, en su momento también Todd McFarlane cuando removió la industria con la aparición de Image. Jim Lee también en su propia medida también fue muy importante en su momento, pero específicamente en el caso de Alex Ross apareció en un momento cuando el cómic estaba en términos creativos un poco estancado, y aparece Alex Ross con su técnica súper fina, súper exquisita, trabajando a partir de lo que es el acuarelado o digamos el trabajo de tomar la acuarela y difuminarla un poquito en agua y generar una técnica que tiene mucha influencia de la corriente hiperrealista. Entonces imagínense, apareció Alex Ross y con la novela Marvels de alguna forma generaron un cambio importante en el cómic en su momento. Así que en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre esta obra y vamos a ver en detalle más o menos cómo es el trazo de Alex Ross, cómo genera más o menos las viñetas, cómo plantea y cómo proyecta algunos planos, algunas tomas, en fin. Así que bienvenidos ñoñas y ñoñas a una nueva edición de El Rincón de Sobaco. Marvels es una saga que rescata todo el romanticismo de la época de gloria de Marvel por medio de una historia relatada por un testigo que presencia décadas de desarrollo de personajes. Este testigo es Phil Sheldon, un reportero y fotógrafo que describe el origen del universo Marvel por medio de diversos sucesos que significaron mucho para la editorial en su momento. La aparición de Namor, el comienzo del mito del Capitán América, la muerte de Gwen Stacy, los primeros enfrentamientos entre los mutantes y los centinelas, la primera aparición de Galactus, etc. El guión corre a cargo de Kurt Busiek y las ilustraciones son cortesía de Alex Ross, una dupla que plantea la sucesión de diversos hechos por medio de una persona común y corriente, fórmula que luego van a repetir en la aclamada serie Astro City, publicada por la Image Comics en los años 90. En su momento ganó diversos premios como Mejor Serie Limitada y Mejor Dibujante, y la importancia de esta serie radica en el aporte desde el punto de vista hiperrealista.
Si bien las historias son de corte fantástico y alejadas de la realidad, los trazos de Alex Ross tienen una marcada influencia del arte hiperrealista, corriente aparecida a finales de los años 60 y cuyo objetivo era la de asemejar fielmente la fotografía. Este trazo permite resaltar atributos positivos de los superhéroes, sobre todo desde la perspectiva física, otorgándoles a estos personajes una característica casi divina, iluminada, situándolos como seres inmaculados que están por sobre los humanos. Esto haciendo una clara referencia a la tradición de los antiguos dioses de civilizaciones como la griega o la romana, a quienes describían como seres sumamente poderosos y con atributos sobrehumanos, es decir, como la de los superhéroes. Es por esto que la historia se siente a ratos como algo muy ajeno a nuestra construcción social latinoamericana, puesto que tiene un planteamiento eurocentrista muy marcado, sumado además a las referencias constantes que se hace a la Marvel, que finalmente genera una historia entretenida, fresca, pero quizás demasiado épica, y eso podría jugar en contra a aquellos lectores que buscan algo más underground o un poco alejado de la parafernalia de la industria del cómic de mercado. En definitiva, un cómic que abrió las puertas para la llegada de Alex Ross y que permitió a Kurt Busiek posicionarse como un guionista eficiente. Como era la lógica, posteriormente esta dupla volvería a trabajar junta en la serie Kingdom Come, pero esta vez en la competencia, en DC Comics, y por medio de una historia que no miraba hacia el pasado como en Marvels, sino que miraba hacia el futuro, un futuro apocalíptico, sin esperanzas y totalmente pesimista. Pero eso es harina de otro costal y materia para otro video. Vamos a comenzar entonces a revisar esta edición de Marvels publicada por Editorial Salvat, una edición española que corresponde a una colección que está llegando a Chile desde aproximadamente un año y medio más o menos. Y esta colección tiene una cosa bien particular porque la calidad de la publicación cumple con todas las expectativas de cualquier persona que busca calidad. ¿Por qué? Porque estos son tomos, pero fíjense por favor el nivel de lomo que tiene esta edición, donde si ustedes se fijan no solamente está pegado y cosido, sino que además está adherido con un género que hace que la publicación tú la puedas abrir y no importa cuánto tú llegues a abrir esto, el libro jamás se va a desarmar, jamás se va a forzar, no tiene ese típico ruido que tienen algunas ediciones que tú lo abres y como que tiende como a desarmarse un poco el pegamento. Entonces en ese sentido estas ediciones son súper buenas, un valor relativamente accesible, 8.990 es promedio, un precio accesible considerando que en las librerías hay muchos ejemplares con esta misma calidad que parten desde los 15.000 pesos o 20.000 pesos y de ahí para arriba. Entonces desde ese punto de vista es un ejemplar accesible, de buena calidad y precio, digamos, se complementan súper bien. Obviamente el ingreso de estas publicaciones siempre va a generar un poco de resquemor, porque antes que llegara a ingresar a Salvat al mercado chileno, la editorial que, digamos, tenía el monopolio en términos de publicaciones era Unlimited, que era de Copesa, que también publica el diario La Tercera. Pero Unlimited descuidó ciertos aspectos en sus publicaciones que hizo que una vez que ingresara a Salvat, todos los lectores se fueron de narices a comprar estos ejemplares, y obviamente Unlimited significó que cerrara la editorial y trató de hacer una competencia, digamos, con la publicación de un tomo de Wolverine, que en realidad fue horrible porque por el mismo precio te llevabas un tomo que no tenía esta calidad de lomo, así que ese sí que tú lo desarmabas
O sea, tú lo abrías y se desarmaba, entonces fue un fiasco, o sea, fue horrible ese ejemplar. Entonces un Limited terminó por cerrar. Entonces ahí obviamente se genera una discusión que siempre que va de la mano un poco con lo que es el modelo, entre comillas, de libre mercado en el que nosotros estamos viviendo, porque obviamente Salvat es una editorial que publicó esto, pero no lo publicó pensando en el mercado chileno, sino que esto lo publicó pensando en el mercado español. Entonces las cosas que llegan acá a Chile son resabios o son ejemplares que no se vendieron en España, y como allá, digamos, pueden imprimir tirajes pero monumentales, obviamente lo que sobra es lo que llega a Chile, pero aún así, si tú no tienes las herramientas para poder generar una competencia con una editorial de ese nivel, obviamente tú te vas a exponer a que tu editorial quiebre y cierre. Pero si además a eso se suma, como en el caso de un Limited, de que tú descuidas tu producto, donde estos mismos ejemplares los sacaban en, no sé, 8 o 10 tomos muy delgados. A ver, déjenme. Aquí, por ejemplo, tengo una edición Unlimited. Entonces, lo que me refiero es que este, por ejemplo, es un tomo muy delgado, muy fino, y por la mitad del valor de este libro tú te llevabas esto. Entonces obviamente los lectores estaban disconformes porque son ciertos aspectos que de alguna forma hace que la editorial descuide sus productos, pero bueno, eso ya me estoy yendo a otro tema. Lo importante es que Salvat tiene este nivel de publicaciones que son muy buenos. Quizás la diagramación no lo sea tanto, porque por lo general esta colección tiene una cosa de que no selecciona bien las portadas. Entonces, al no seleccionar bien las portadas, para los lectores que no conocen la Marvel, obviamente no les va a ser interesante, no les va a ser atractivo comprar un libro. Pero en el caso de Marvels, por ejemplo, yo creo que pudieron haber escogido una mejor portada, la diagramación pudo haber sido mucho mejor. Se entiende que esta es una colección de Marvel, por eso vienen todos esos personajes ahí arriba, pero no sé si es tan necesario ponerlos, porque te da a entender que están todos estos personajes particularmente van a protagonizar este libro, y en realidad no es así. Pero bueno, eso ya es como hilando muy fino. Vamos a entrar a revisar este ejemplar. Bueno, Marvels fue publicado originalmente en el año 1994, pero esta edición de Salvat corresponde al año 2015. Y acá en los créditos, por ejemplo, sale el escritor Kurt Busiek, Alex Ross, dibujante y portadista. Y este cómic en su momento fue importante porque, como ustedes pueden apreciar, el trazo de Alex tiene mucho que ver con la técnica del acuarelado. Entonces, lograr este nivel o lograr este producto final a partir de esa técnica, de alguna forma generó un cambio en lo que era la industria del cómic en el 1994. Entonces, Alex Ross y Kurt Busiek entraron por la puerta grande a lo que es la industria del cómic. Ahora, particularmente este tomo, Marvels, es un homenaje a lo que ha sido la mística y el espíritu de Marvel a partir de la década del 40. Obviamente en la década del 40 la editorial Marvel no existía con ese nombre, pero en ese tiempo ya habían personajes como Namor, la Antorcha Humana, que no es la Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos, corresponde a otro personaje. Y obviamente en los años 40 aparece el Capitán América. Y el Capitán América también generó, ahí hay un pequeño homenaje a Popeye. Entonces esos fueron etapas importantes que de alguna forma Kurt Busiek y Alex Ross quisieron generar un homenaje a esas, no solamente a las épocas, sino también a los autores
que en ese tiempo enriquecieron el trabajo de los cómics. Entonces aquí tenemos a Sheldon, que es un periodista que sin querer comienza a ser testigo de, a medida que avanzan las décadas y él va envejeciendo, va siendo testigo de la aparición de todos estos personajes de la Marvel. Parte en la década del 40 con la aparición de Namor, el Capitán América, después avanza la década del 50 con la aparición de Iron Man, y así sucesivamente, en la década del 70 con la aparición de los mutantes y los X-Men. Y entonces, como homenaje, por ejemplo, es súper importante porque también trabaja mucho con lo que es el simbolismo. Por ejemplo, en esta viñeta, página completa, que es el matrimonio de Sue con Reed Richards de los Cuatro Fantásticos, esto ya es un homenaje, pero es un homenaje súper clásico, porque obviamente hay símbolos que tienen que ver con el tema del matrimonio, el concepto como de la iglesia, del altar, todos estos personajes con estos brillos que de alguna forma representan un poco una divinidad, que son personajes iluminados, que están por sobre los seres humanos, pero a la vez caminan con ellos o entre ellos. Entonces, desde ese punto de vista, Alex Ross tiene un trazo que eleva el género del superhéroe, lo eleva ya a una cosa pero divina, ya una divinidad pero ya máxima. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente, como si hay lectores que quizás no gustan del género del superhéroe, quizás les puede chocar un poco, porque esto ya corresponde a un tipo de ideal, o sea, responde un poco a lo que es una utopía idealista en torno a cómo se tiene que construir el ser humano, pero desde el punto de vista de los ideales de la humanidad, pero de la humanidad que nace en la cuna de la civilización, de acuerdo a los europeos, que es la civilización griega y la civilización romana. Entonces, desde ese punto de vista, esto tiene una carga o una connotación súper eurocentrista, desde la perspectiva de que es una reproducción de los antiguos dioses del Olimpo, pero llevados al siglo XX o al siglo XXI, y que esa construcción, digamos, de superheroica igual es un poco ajena a lo que es nuestra construcción más latinoamericana, que nosotros nos manejamos con otros códigos y nos manejamos con otros referentes. Pero obviamente, desde el punto de vista artístico, digamos, Alex Ross es un dibujante impecable. Y de hecho, este trabajo, como corresponde a sus inicios, imagínense que si este trabajo ya se ve solvente, ya se ve potente, háganse más o menos la idea de que esto fue con lo que él comenzó, porque hoy en día el trabajo de él está mucho más desarrollado y está mucho más pulida su técnica. Y bueno, aquí llegamos a otro punto importante del universo Marvel, que es la muerte de Gwen Stacy, relatado por medio de los ojos del protagonista Sheldon. Y bueno, esta fue una serie de 4 números. No les voy a mostrar al final, me lo voy a saltar para que ustedes puedan leerlo. Y yo creo que esta es una edición, obviamente más allá de esta diagramación que yo creo que es un poco pobre, pero la calidad de la edición es pero de lujo. Y además esto tiene la particularidad de que viene acompañado con algunos textos escritos por, bueno, clásico de clásicos, Stan Lee. Hay algunos textos escritos por autores importantes de la industria del cómic. Entonces eso va enriqueciendo igual en la publicación, la edición, y también lo va complementando porque de alguna forma va la publicación final se siente más completa y se siente más documentada. Entonces, desde ese punto de vista es un
ejemplar recomendable totalmente. Así que si tienen la posibilidad de descargarlo, o a lo mejor los amantes del cómic más puristas que les gusta más tenerlo en papel, recomendable 100%. Y además sirve para entender un poco cómo Alex Ross plantea, por ejemplo, los planos, los tipos de planos, los tipos de viñetas, porque por lo general siempre él usa viñetas abiertas que ocupan la página completa, o sea, llegan hasta el borde de la página, y si ocupa, por ejemplo, viñetas cerradas como estas, siempre esas viñetas cerradas van a estar por sobre otra viñeta que es abierta y que llega al margen de la página. Así que en ese sentido Alex Ross no desperdicia espacios dentro de la página, y con eso él potencia ese masazo visual que te genera al momento de ver sus dibujos. Bueno, para ir cerrando este capítulo, podemos decir que, y podemos concluir, que en realidad esta novela es una historia redondita, un auto-homenaje a la Marvel. En términos de dibujos es casi rosa lo perfecto. Tenemos que considerar que esta novela es de 1994, desde ese año a la fecha Alex Ross ha evolucionado mucho más que esto. Por lo tanto, la técnica actual de Alex Ross está mucho más sofisticada, mucho más precisa. Así que obviamente esta novela es importante para aquellos que siguen la carrera de Alex Ross y que de alguna forma se preocupan de juntar material y el trabajo que él ha venido haciendo con el paso de los años. Así que desde el punto de vista, digamos, de recopilación del trabajo de Alex Ross, súper recomendable esta historia. Obviamente tiene ciertos elementos que hacen que el concepto como del superhéroe sea elevado ya a un nivel máximo, y eso ya tiene que ver, como lo explicaba anteriormente, con un tema netamente, una cultura ya más eurocentrista, no sé, algo que, pero obviamente dejando de lado algunos resquemores que son temas de interpretación nada más, son cosas de forma. El fondo es que el trabajo de Alex Ross es súper potente, súper bueno, y desde ese punto de vista siempre va a ser bueno disfrutar el trabajo de Alex Ross. Así que con eso concluimos el capítulo de hoy, y agradecer a las 5 personas que han visto este video. Esperamos que hayan sido de su agrado. Nos gustaría mucho que compartieran el video, que invitaran a amigas, amigos a que sigan sumándose y suscribiéndose al canal. Así que por mi parte me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.